En este video te enseñaré a resolver un problema de estática de fluidos, más específicamente del tubo en U. La instrucción del problema dice, en el tubo en U de la figura, calcular, inciso A, la densidad desconocida. Resulta que en este tubo en U hay 5 líquidos inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar entre sí. El líquido 1, líquido 2, líquido 3, líquido 4, líquido 5. Y de los 5 líquidos, la densidad que no se conoce es la densidad del líquido 3. Primeramente vamos a ubicar las interfaces, que son las capas, las líneas que separan líquidos, que sería esta, que me separa el líquido 1 del líquido 2, esta me separa el líquido 2 del líquido 3, esta me separa el líquido 3 del líquido 4 y esta me separa el líquido 4 del líquido 5. Entonces, de todas las interfaces vamos a elegir la que esté más abajo, que sería esta interfaz, y en esa interfaz voy a colocar una línea horizontal. Luego marcaré 2 puntos, uno en la columna izquierda, llamado A, otro en la columna derecha, llamado B. Y existe una afirmación que siempre se cumple, que es que cuando 2 puntos están en una misma línea horizontal, tienen la misma presión. Entonces voy a colocar, como el punto A y el punto B están en una misma línea horizontal, voy a afirmar que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Esto siempre se cumple. Y bueno, vamos a examinar cuánto es la presión en el punto A. Vamos a examinar la presión absoluta en el punto A. Bueno, el tubo en U, a menos que la pregunta especifique lo contrario, va a estar abierto a la atmósfera, sin tapa, significa eso. Entonces, dibujamos ahí, presión atmosférica, igual acá, presión atmosférica. Y me fijo cuál es la presión que soporta el punto A. Me fijo cuántos líquidos tiene encima el punto A. Tiene una primera cantidad de líquido 3, luego el líquido 2 y luego el líquido 1. Y ya luego vendría la presión atmosférica. Entonces, como hay 3 líquidos encima que lo presionan, pues coloco 3 veces la fórmula de la presión debida a un líquido. Densidad, gravedad por altura. Primero sería una porción de líquido 3, luego la cantidad de líquido 2 que tenemos acá y luego el líquido 1. Y después ya vendría la presión del aire del ambiente o presión atmosférica. Luego escribo igual, y ahora vamos a ver cuánto es la presión del punto B. El punto B, ¿cuántos líquidos tiene encima? 2. El líquido 4 y el líquido 5, así que coloco 2 veces la fórmula de densidad gravedad por altura, para el líquido 4 y para el líquido 5. 4 y 5. Y ya luego vendría la presión del aire del ambiente, o presión atmosférica. Luego, si considero acá presión atmosférica, al pasar al otro lado pasaría con negativo y eliminaría este. Así que para ahorrarme un pasito, aquí mismo voy a tachar, estos dos se van a ir, y me quedaría densidad gravedad por altura 3, densidad gravedad altura 2, densidad gravedad altura 1, y igual, del otro lado, densidad gravedad altura 4, densidad gravedad altura 5. Y aquí voy a aplicar la propiedad matemática que dice que si en una ecuación hay algo que se repite, algo que está presente en todos los términos, se puede simplificar. Y en este caso, la gravedad está presente en todos los términos, así que se simplifica, quedándome densidad y altura para el líquido 3, para el líquido 2, para el líquido 1, igual para el líquido 4, para el líquido 5. Y de aquí despejo la densidad que desconozco, que es la número 3. Entonces, la densidad 2, altura 2 y densidad 1, altura 1 lo pasaría al otro lado con signo contrario. Aquí está con positivo, allá pasa con negativo. Este también pasa con negativo. Estos dos se mantienen como están. Y finalmente, para encontrar la densidad 3, la altura que le está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Y reemplazamos los datos. La densidad 4 es 900. La altura del líquido 4 es de 12 centímetros, que llevado a metros sería 0,12. Recordemos que para llevar un dato de centímetros a metros se debe dividir entre 100. 12 entre 100, 0,12. Más la densidad 5 es 800. La altura del líquido 5 es 12 centímetros, 0,12 metros. Menos la densidad del líquido 2, 700. Y la altura del líquido 2, 12 centímetros, 0,12 metros. Y la densidad del líquido 5, del líquido 1, perdón, 600. Y la altura del líquido 1, 8 centímetros, que metro es 0,08. Finalmente, la altura del líquido 3, que se está tomando en cuenta, es esta. La alturita es de 4 centímetros, pero ¿cómo supe que era 4 centímetros? Usando razonamiento. Si todo es 24 centímetros y aquí tenemos 20 centímetros, entonces queda 4 centímetros aquí. Y eso lo llevado a metros es 0,04. Bien, todo en la calculadora me quedó 1800, la unidad kilogramos sobre metro cúbico para la densidad. En el formulario de física 2, la densidad viene
entre corchetes la unidad de la densidad, kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. Bien, ahora el inciso B me dice encontrar la presión manométrica de cada interfaz y la presión absoluta en el fondo. Bien, entonces en cada interfaz marcamos un puntito. Ya hay en esta interfaz un puntito, se llama B. Entonces aquí le pongo C, en esta interfaz punto D y en esta interfaz punto E. Y vamos a encontrar la presión manométrica en cada interfaz. Recordemos que presión manométrica significa que debo tomar en cuenta la presión que ejercen los líquidos que están encima, pero no del aire del ambiente, no la presión atmosférica. Entonces, el punto B, ¿cuántos líquidos tiene encima? 2. Entonces coloco 2 veces la fórmula de densidad gravedad por altura. ¿Qué líquidos tiene encima? El 4 y el 5. Bueno, 4 y 5. Luego vamos a factorizar la gravedad, 9,8. La densidad 4 es 900. La altura 4, 12 centímetros, 0,12. Más la densidad 5, 800. Y la altura 5, también 0,12. Bien, esto en la calculadora nos da 1999,2 y la unidad de la presión es pascales. Aquí en el formulario tenés la unidad de la presión, entre corchetes lo he colocado, pascales. Bien. Como me pide la presión en cada interfaz, pues esta es la primera respuesta. Vamos con la presión manométrica de la interfaz siguiente, que sería la interfaz C. ¿Cuántos líquidos tiene encima la interfaz C? Solo uno, el número 5. Entonces, coloco densidad gravedad altura una sola vez y sería para el líquido 5. La densidad 5 es 800, la gravedad 9,8 y la altura 5 es 0,12 en metros. Esto me da 940,8 pascales. Encerramos esta respuesta y vamos a la siguiente interfaz, que es la interfaz D. La interfaz D es cuánto líquido tiene encima, 2. Entonces coloco 2 veces la fórmula densidad gravedad altura. Primero está el líquido 2 y luego el líquido 1. 2, 1. Factorizamos la gravedad y luego reemplazamos. La densidad 2 es 700, la altura 2 es 0,12 en metros, la densidad 1 es 600 y la altura 1 es 0,08 en metros, y esto me da 1293,6 pascales. Y finalmente la presión manométrica del punto E. ¿Cuántos líquidos tiene encima el punto E? Solo uno. Entonces coloco una sola vez la fórmula y el líquido sería el líquido número 1. Así que coloco 1, 1. La densidad 1 es de 600. La gravedad 9,8 y la altura 1 es de 0,08 metros. Minuto 7:40. Minuto 7:40, ok. Pasamos ahora a la siguiente interfaz, que sería la interfaz D. ¿Cuántos líquidos tiene encima? 2, el líquido 2 y el líquido 1, así que voy a colocar 2 veces la fórmula densidad gravedad por altura. Uno para el líquido 2 y otro para el líquido 1. El líquido 2 tiene una densidad de 700. La gravedad ya está factorizada, 9,8. La altura 2 sería de 12 centímetros, pero en metros sería 0,12. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Dos, 3. Pasamos ahora a la siguiente interfaz, que sería la interfaz D. ¿Cuántos líquidos tiene encima la interfaz D? 2, el líquido 2 y el líquido 1. Así que coloco 2 veces la fórmula densidad gravedad por altura. Uno para el líquido 2 y otro para el líquido 1. Factorizamos la gravedad, que es 9,8, y en un paréntesis vendría la densidad 2, que es 700, y la altura 2, que sería 0,12 en metros. La densidad 1, que es 600, y la altura 1, que es 0,08 en metros. Esto me da 1293,6 pascales. Pasamos a la siguiente interfaz, la interfaz E. ¿Cuántos líquidos tiene encima? 1, el líquido número 1. Coloco una sola vez la fórmula de densidad gravedad por altura y sería para el líquido 1. La densidad 1 es 600, la gravedad 9,8 y la altura 1 sería en metros 0,08. Esto me da aquí 0,08 y esto me da 470,4 pascales. Luego, ya que hemos encontrado la presión manométrica en cada interfaz, pasamos a la presión absoluta en el fondo. Entonces voy al fondo y puedo elegir estar en el fondo del lado de la columna izquierda o del lado de la columna derecha, cualquiera. Como del lado de la columna derecha o de la columna izquierda se puede minuto
absoluto 10. Otra corrección, segunda corrección. Y finalmente encontramos la presión absoluta en el fondo. Podemos elegir ubicarnos del lado de la columna izquierda o del lado de la columna derecha. Cualquiera te llevaría el resultado correcto. Yo elegí ubicarme del lado de la columna derecha. Marqué un puntito en el fondo, punto F de fondo, y luego me fijo cuántos líquidos hay encima del fondo. Bueno, de este lado habrían 3. Una porción de líquido número 3, otra cantidad de líquido 4 y luego el líquido 5. Entonces coloco 3 veces la fórmula de densidad, gravedad, altura. Uno para el líquido 3, otro para 4 y otro para el 5. La gravedad se factoriza, 9,8. La densidad del líquido 3, ya lo habíamos calculado, es de 1800. La altura que tendría acá el líquido 3 es de 8 centímetros, 0,08 en metros. Luego, más la densidad 4, 900. Y la altura del líquido 5 era, o del líquido 4 más bien, era de 12 centímetros, que llevado a metros es 0,12, más la densidad del líquido 5, 800, y su altura también era de 12 centímetros, así que sería 0,12. Y esto me da 3.410,4 pascales. Pero todavía no encierro esto, porque no es la respuesta. No me pidieron presión manométrica en el fondo, sino presión absoluta en el fondo. Así que debo agregarle la presión del aire del ambiente o presión atmosférica. Entonces, coloco la fórmula de la presión absoluta, que es presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Coloco en el fondo, y reemplazo aquí el resultado de presión manométrica en el fondo, y la presión atmosférica, recordemos que en el sistema internacional es de 1013 por 10 a la 5 pascales. En el reverso del formulario tenemos que la presión, que en condiciones normales es de una atmósfera, en pascales sería de 1013 por 10 a la 5 pascales, así que coloco ese valor aquí y la suma me da 104.710,4 pascales. Esta sí es la respuesta, así que lo encerramos para que resalte. Y finalmente recuerda, si bien es cierto toda persona es libre de hacer con su vida lo que quiera, sea para bien o para mal, todos vamos a rendir cuentas a Dios por las decisiones que tomemos. Por eso es importante buscar hacer las cosas bien siempre. Así que te recomiendo, decide bien. Cuando enfrentes tus exámenes, hazlos de forma honesta. No le faltes el respeto a tus padres alzándoles la voz, ni siquiera en momentos de tensión. Sé respetuoso con ellos. No te pudras la mente con consumo de pornografía. Al contrario, mantén tu mente limpia. No te destruyas a ti mismo consumiendo alcohol, cigarro, drogas o cualquier otra forma de vicio. Mantente libre, rechazando tajantemente el consumo de esas sustancias. Busca ser una gran persona, una persona que sea honesta, no solo cuando lo estén viendo, siempre. Sé una buena persona.